Godzilla Apocalipsis Monstruoso 101, 120 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101 Puerto de Tokio, Japón. 5 de marzo, 10:30 am. El puerto de Tokio, uno de los puertos más activos del mundo, era una de las arterias vitales para Japón en cuanto a la entrada y salida de mercancías. Ahora contaba con aún más visitantes, ya que decenas de buques militares atracaban en las terminales portuarias mientras cargaban suministros. Los trabajadores del astillero ya habían trabajado las 24 horas para transportar el equipo a los barcos y sacarlos del puerto lo más rápido posible. Conforme cada barco atracaba, las tripulaciones se ponían a trabajar de inmediato, primero los suministros y después los vehículos militares. En las aguas de la bahía, decenas de lanchas patrulleras se desplazaban rápidamente de un lado a otro mientras helicópteros sobrevolaban los barcos, intentando garantizar el flujo ordenado de entrada y salida de la bahía. Hasta el momento, no se habían producido actos de violencia, ni del exterior ni del interior del país. Además, se logró mantener una sensación de normalidad, ya que los buques civiles también seguían utilizando el puerto a pesar de ser una prioridad secundaria. Aunque podían obtener fácilmente información actualizada sobre las actividades en Tokio y en los demás puertos del país desde la sede, los miembros del mando del UNC se aventuraron a observar los movimientos con sus propios ojos. Para muchos, les trajo recuerdos de su juventud al ver los rostros de las tropas que se dirigían a la región, algunos con expresiones similares a las que tenían cuando lucharon directamente contra Godzilla. Pearl Harbor, Hawái. 7 de marzo, 19:30 horas. Aunque la principal base naval de la flota del Pacífico estadounidense se encontraba lejos de la acción, todos percibían la gravedad de la situación a muchos kilómetros de distancia. Como casi todas las demás bases, tanto en Japón como en Estados Unidos, habían estado trabajando sin descanso para canalizar suministros en múltiples direcciones. Aunque la mayoría se dirigía directamente a Oriente Medio, otros viajaban a Tokio, donde se embarcarían con destino a Oriente Medio o se dirigirían directamente a Lunk. En la base aérea de Icam, el personal de mando trabajaba sin descanso organizando el traslado de los escuadrones aéreos estadounidenses a la región. La mayoría de los cazas iban cargados con provisiones de prueba al despegar. Detrás de ellos se encontraban una combinación de C-17 y aviones civiles, cargados a tope con munición, combustible y otros suministros necesarios para el funcionamiento básico del ejército. Al observar los movimientos de hombres y material hacia el oeste, el personal del PACOM quedó impresionado con el trabajo realizado hasta el momento. A pesar de los inevitables contratiempos y accidentes, habían logrado enviar casi todas las fuerzas estadounidenses del Pacífico a Oriente Medio, y aún habría más en camino. Para el personal del PACOM, el continuo movimiento de hombres y máquinas por la región les infundía un sombrío presentimiento sobre el futuro. Mientras el comandante en jefe del Comando de Operaciones Especiales, CINPACOM, observaba los monitores que mostraban los movimientos de sus fuerzas, se estremeció al pensar que no volvería a ver a muchos de ellos en mucho tiempo, si es que alguna vez lo hacía. Aunque no había participado directamente en la última guerra, conocía muy bien a varios veteranos y sabía cuál sería su papel si ésta se reanudaba, pues todos creían que Japón y el Pacífico volverían a ser el campo de batalla. Ver a otros partir a luchar contra Godzilla y los demás kaiju lo avergonzaba, y a veces deseaba estar de nuevo al mando de un portaaviones, pues quería ayudar. Aunque los oficiales japoneses presentes le aseguraron que estaba cumpliendo con su parte, el comandante en jefe percibió que los oficiales japoneses compartían su opinión al respecto. Osaka, Japón. 8 de marzo, 18:15 horas. Sin embargo, la guerra contra los kaiju dominó las conversaciones en todo el mundo. La mayoría intentó continuar con su vida cotidiana, aunque a menudo se centraba en el conflicto en Oriente Medio. Con frecuencia, se centraba en los efectos indirectos que la nueva guerra estaba teniendo en la economía mundial. A pesar de la amenaza de los monstruos y de los continuos conflictos entre los países de la región, las empresas que mantenían amplios vínculos con la región y el resto del mundo seguían operando con normalidad. Desde su oficina, el director ejecutivo de Saradia Oil Company disfrutaba de una excelente vista del puerto. Impresionado por la actividad combinada, tanto civil como militar, continuó observando hasta que oyó sonar uno de sus teléfonos. Al ver quién era el interlocutor, el director ejecutivo inmediatamente cogió el teléfono y comenzó a hablar con su invitado. «Hola, ¿cómo está?»
La voz al otro lado de la línea respondió. Nos va bien aquí, aunque el negocio ha estado lento. Ahora mismo, dadas las perspectivas comerciales, hemos estado buscando otras áreas de inversión. Tras una breve pausa, el hombre respondió. Esperábamos que nos ayudara a encontrar esas oportunidades. Quizás sea difícil hacerlo, pero creo que se puede hacer. Denme algo de tiempo para hacerlo. Entiendo, amigo, por favor envíame la información más reciente y actualizada cuando la tengas. Tras desactivar el teléfono, el director ejecutivo se giró para mirar hacia el puerto, donde vio varios barcos de Saravia atracando. Recordando algo, pulsó un botón y preguntó. ¿Pueden informarme sobre posibles conferencias de negocios? Jerusalén, Israel 12 de marzo, 22:45 horas. Uno pensaría que presenciar guardias y medidas de seguridad asustaría a la gente, haciéndoles pensar que vivían en una dictadura. Sin embargo, cuando uno se enfrenta a la posibilidad de una masacre que llega hasta la aniquilación, la imagen fue suficiente para tranquilizar a quienes la han presenciado con demasiada frecuencia. Cuando una fila de limusinas estadounidenses llegó a la Knesset, fuertemente custodiada, sus ocupantes desfilaron y entraron de inmediato. La mayoría eran israelíes, pero un pequeño grupo provenía de la embajada estadounidense, incluyendo a un general estadounidense. Mientras observaba el paso de los coches por las calles de Jerusalén, Harrison tenía mucho en qué pensar mientras repasaba el contenido de la próxima reunión. Una vez dentro, Harrison y los demás recién llegados se dirigieron a la sala de conferencias principal, cuyo centro era una gran mesa circular, donde conversaron brevemente con los israelíes que ya estaban allí. Los temas abarcaron una amplia gama de temas, pero finalmente se centraron en lo que enfrentaban de su enemigo común, tanto humano como no humano. Harrison pronto entablaría conversaciones con sus homólogos israelíes al ver dos rostros familiares. Me alegra verlos de nuevo, aunque desearía que hubiera sido en mejores circunstancias. Soltando una risita al recibir el saludo, el general Rafi comentó. Igualmente, Ben. Bueno, nuestra situación no era tan buena antes de que llegaran estas cosas. Luego, en un intento de añadir algo de humor negro, añadió. Podría ser mucho peor. Aunque apreciaba el intento, el rostro de Harrison se ensombreció al comentar. Aún se puede, y no solo después de escuchar a los comandantes japoneses y preguntarme si se harán realidad. También está el problema de tener que lidiar con los propios comandantes. Rafi y Recep sintieron un escalofrío al asimilar las palabras del estadounidense sobre la llegada de los Kaiju y su presencia, incluso cuando no causaban destrucción. Al terminar de informar a sus colegas israelíes, Harrison frunció el ceño al comentar sobre los altos mandos estadounidenses del UNC. Me pregunto si realmente saben a quién le deben su lealtad. Rafi asintió, comprensivo, y le dijo a Harrison. Yo también me pregunto sobre la lealtad de los comandantes estadounidenses que forman parte del UNC. Luego relató las experiencias en Gaza, por las que Harrison sintió la necesidad de disculparse, pero Rafi lo ignoró diciendo. Al menos sé que todavía hay hombres sensatos en las fuerzas armadas de nuestro mayor aliado, y por eso estoy agradecido. Luego se giró para hablar con Recep y preguntarle sobre su estado, pero al ver la expresión del aviador, Rafi preguntó de inmediato. ¿Qué tan grave es? Tras respirar hondo, el general de la Fuerza Aérea israelí dijo. En este momento, los recientes combates han causado grandes pérdidas. Afortunadamente, recibiremos aviones de reemplazo para reconstruirlos a plena capacidad y, con suerte, recibiremos las armas avanzadas que hemos estado pidiendo. Tras una breve pausa, añadió. El principal problema es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tras tomar un sorbo de agua, Recep le preguntó a Rafi. Lamento no haber podido ayudar a lidiar con los recientes ataques en el norte y en Gaza. Rafi asintió con cansancio mientras los acontecimientos se repetían en su mente. Ya tenemos planes para ir tras ellos, pero sin apoyo aéreo no podría arriesgarme. Su rostro se tornó sombrío al recordar lo que sus comandantes del frente les habían contado sobre sus propias experiencias, en las que no pudieron perseguir a sus enemigos a través de las fronteras de Israel por temor a provocar una reacción de las fuerzas militares regulares de los países vecinos. La declaración ensombreció los rostros de los tres hombres, pero antes de que pudieran seguir discutiendo, un asistente anunció que el presidente y el primer ministro israelí habían llegado. Una vez que todos ocuparon sus asientos alrededor de la gran mesa circular, la reunión comenzó con la inauguración del primer ministro israelí. Como pueden ver, tenemos mucho que discutir, así que me temo que tendremos que omitir las presentaciones. En esos informes, verán los resultados de los acontecimientos en Washington.
He pedido al embajador de Estados Unidos que esté presente para informarnos a todos. Luego, saludó con la cabeza a los invitados mientras se levantaban para hablar, mientras las grandes pantallas a su alrededor empezaban a mostrar imágenes y notas. Ante todo, deseo expresar el agradecimiento de Estados Unidos y su pueblo al pueblo de Israel. Que los lazos de amistad entre nuestros dos países se mantengan fuertes en estos tiempos de crisis. Tras una breve pausa, continuó. Como pueden ver, estos son los últimos informes desde Washington. El presidente consideró que era necesario que estuvieran al tanto de la situación. Mientras todos analizaban la información, el embajador añadió. Si tienen alguna pregunta, responderé lo mejor que pueda. Luego, comenzó a repasar las reuniones más recientes en Washington y su efecto en los israelíes. Mientras su audiencia asimilaba la información, parecía que algunos empezaron a desarrollar úlceras al escuchar el contenido de las reuniones. Al terminar, el embajador estadounidense se dirigió a Harrison y dijo. El general Harrison les proporcionará los detalles militares de la situación. Asintiendo en señal de reconocimiento, Harrison se levantó de su asiento y se dirigió hacia donde un gran mapa comenzaba a descender del techo. Tras observar detenidamente al público, comenzó su sesión informativa, que abordaba la situación militar desde la perspectiva estadounidense, con especial atención a la zona mediterránea. De lo que Harrison pudo deducir, las fuerzas estadounidenses y aliadas resistían, pero sufrían gravemente debido a las múltiples amenazas, tanto externas como internas. Tras observar las presentaciones de los estadounidenses, el primer ministro inmediatamente planteó una pregunta. ¿Hay alguna manera de que podamos acceder a estas armas de forma más eficiente? Harrison asintió ante la pregunta antes de responder. Ahora mismo, estamos en la misma situación que usted, pues hemos estado presionando a Japón para que acceda a las armas que utiliza. Hasta ahora, se han ofrecido principalmente a mejorar los programas de armas que todos los combatientes tenían antes de la llegada de los monstruos. Sin embargo, los japoneses no han accedido a nuestras peticiones. Hemos intentado convencerlos de la necesidad de hacerlo, pero hasta ahora se han mostrado reacios. El ministro de Asuntos Exteriores israelí fue el siguiente en preguntar. ¿Cómo han reaccionado las demás naciones durante la crisis? Su respuesta fue que los árabes también se enfrentaban a los mismos problemas que los israelíes. Tras escuchar esto, el ministro de Asuntos Exteriores israelí comentó con mordacidad. Bueno, al menos nuestros vecinos no están teniendo mucho éxito. Creo que deberíamos intentar hablar con el embajador japonés. Parece que no desean realmente traer la paz a la región. Si lo hicieran, nos darían las armas para enfrentarnos a estas criaturas y listo. Otros reconocieron la declaración antes de que se volviera hacia el embajador estadounidense y le preguntara con tono gélido. ¿Cómo son las relaciones con las demás naciones de la región? Tomando un sorbo de agua, el embajador estadounidense comentó. El Departamento de Estado ha estado muy ocupado últimamente, intentando conseguir la ayuda de Egipto, Arabia Saudita y el resto del mundo árabe. Sin embargo, a cambio, ellos han exigido acceso a lo que les damos. En cuanto a Irán y el resto, se han mostrado inflexibles en sus exigencias. Creo que todos saben cuáles son, si no recuerdo mal. De hecho, lo hicieron, mientras la sala estallaba en gritos, intentando todos expresar sus opiniones casi al mismo tiempo que el embajador intentaba calmar la situación. El primer ministro tuvo que dar un golpe con la mano derecha sobre la mesa después de varios momentos para que la conversación cesara. Se volvió hacia la delegación estadounidense y les preguntó con tono severo. Espero que no se haya desatado la locura en Washington. Harrison soltó una risita ante el chiste y comentó. En este momento, las consultas siguen en curso. Por supuesto, la principal preocupación son los representantes del CCG de las Naciones Unidas. Eso provocó una queja del resto de la sala, y el ministro de Exteriores israelí comentó con sarcasmo. Me recuerdan a los primeros días de la última administración estadounidense con la que tuvimos que lidiar. Asintiendo con la cabeza hacia la delegación estadounidense, añadió. Afortunadamente, la mayor parte del daño se ha reparado satisfactoriamente. Asintiendo, el primer ministro israelí se giró para mirar a todos antes de comentar. Creo que deberíamos poder organizar reuniones personalmente entre nuestros dos gobiernos para idear más contramedidas para lidiar con la crisis. El embajador asintió a la solicitud y dijo. Creo que se puede gestionar. Harrison también está disponible para consultas adicionales con las FTI si la situación lo requiere. Tras esto, él, Harrison y el resto de la delegación estadounidense se marcharon, dejando al gabinete israelí para debatir el resto de los asuntos de la noche.
Dirigiéndose a los comandantes militares, el primer ministro israelí exigió las últimas novedades. Rafi, Recep y el jefe de la armada presentaron sus informes, todos unánimes en cuanto a que las FRI, si bien aún eran capaces de demostrar ser la mejor fuerza militar de la región, habían sufrido gravemente y enfrentado numerosas amenazas, algunas de las cuales eran prácticamente invencibles. Al observar sus rostros sombríos, el primer ministro israelí sintió un escalofrío al considerar sus opciones. Tras unos tensos minutos, los miró a todos antes de dar sus órdenes. Tomen las medidas que consideren necesarias para el Estado de Israel. Realicen también un inventario de las ojivas y contacten a Dimora para informarles de que necesitaremos sus servicios próximamente. Varios miembros de los principales partidos de la oposición, Laborista y Kadima, se tensaron ante las palabras del primer ministro, pero el resto tenía una expresión sombría, pues comprendían lo que significaba. Tras respirar hondo, el primer ministro israelí se levantó de su asiento y anunció: si no hay nada más que tratar, creo que la reunión ha concluido. Dicho esto, él y su equipo de seguridad abandonaron la sala, seguidos por el presidente y el gabinete, todos con profundas reflexiones sobre los acontecimientos que acababan de ocurrir, pero convencidos de que era por el bien de su patria y, sinceramente, de un mundo desagradecido. Sede del Kingu, Tsukuba, Japón. 13 de marzo, 9:15 am. Mientras meditaba en su oficina, Matsuda repasó mentalmente los planes para hoy. Si bien comprendía la necesidad de reunirse con representantes extranjeros, éstas empezaban a convertirse en uno de los aspectos más negativos de su puesto. Pensó en que su predecesor lo tenía mucho más fácil en este aspecto del trabajo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos a lo que dijo al ver quién era. Entonces, ¿ya es hora? Aso asintió antes de decir: todo está preparado y los dignatarios están a punto de llegar. Matsuda asintió antes de levantarse de su silla. Salgamos a recibir a nuestros invitados. Ambos hombres salieron inmediatamente de la oficina del director y se dirigieron a reunirse con el resto. Mientras se dirigían por uno de los pasillos, Matsuda le preguntó a su principal comandante militar: ¿alguna vez te cansas de estas reuniones? Antes de que Aso pudiera preguntarle a qué se refería, el director continuó: sé perfectamente que esto es parte del trabajo, pero aún así. Aso pensó que su superior se había vuelto loco, pero al recordar sus experiencias en la última guerra, como ahora en esta, asintió y dijo: ¿quién no? De hecho, a veces desearía poder subir al siguiente avión y participar directamente en el campo de batalla. Desafortunadamente, eso no es posible, así que intento controlar mi temperamento lo mejor que puedo. Matsuda asintió en acuerdo renuente a lo que Aso había dicho, pero su rostro mostraba su disgusto, con lo que Aso simpatizó al recordar una conversación que tuvo con su viejo amigo, el mayor Akira Yuki, durante la última guerra. Pronto se reunieron con sus colegas, y una guardia de honor, compuesta por soldados estadounidenses y japoneses, aguardó la llegada de los delegados. Poco después, una larga fila de limusinas comenzó a detenerse en la entrada principal del UNC. Sus anfitriones mostraron su cara política al llegar los delegados, con Matsuda a cargo de las presentaciones. Después, los invitados se dirigieron a uno de los grandes aeródromos experimentales. En el gran hangar, dos aeronaves excepcionalmente grandes descansaban en sus hangares mientras decenas de científicos y técnicos se apresuraban a realizar comprobaciones de última hora. Una aeronave, pintada en una mezcla de negro y marrón, se parecía más a una aeronave normal, aunque tenía un fuselaje amplio y alas largas. También contaba con tren de aterrizaje retráctil y motores adicionales debajo para permitir el despegue vertical. La otra, con blindaje plateado y gris, era mucho más grande, con múltiples cañones, la mayoría en la parte delantera y varios en la trasera. En la sección inferior del fuselaje se encontraban varios motores junto con equipo de aterrizaje adicional. Mientras observaba cómo los científicos y técnicos trabajaban en las dos aeronaves, el coronel Shokuroki se volvió hacia el científico japonés, que tenía un parecido sorprendente con él, y comentó: es impresionante que hayamos logrado reconstruirlas tan rápido. El científico japonés Kazuma Aoki comentó: bueno, ya teníamos los planos del Garuda guardados, y el Super 10º II seguía operativo incluso después de tantos años. El gran problema es intentar combinar la tecnología que tenemos con la que hemos recuperado del futuro. Creo que esto ha retrasado estas naves y las ha puesto en riesgos que no podemos permitirnos en este momento. Kuroki se volvió hacia él un poco desconcertado por su declaración. Veo que todavía estás un poco enojado por lo que pasó la última vez. Aoki refunfuñó antes de declarar: el Garuda fue creado con la mejor tecnología del siglo XX.
Si bien admito que resultó útil, construimos Mecha Godzilla tomando atajos. Ahora los resultados de esos atajos son evidentes, y me sorprende que nadie más haya llegado tan lejos en el uso de esas tecnologías. Además, incluso con tecnología del siglo XX, el Garuda tuvo un buen desempeño en la ciudad de Macquarie. Antes de que Kuroki pudiera responder, un ayudante se acercó corriendo a los dos hombres. Tras saludar, el ayudante informó. Señor, acabamos de terminar las últimas modificaciones del Super Décimo y el Garuda II. Están listos para despegar y las tripulaciones de vuelo están preparadas. Asintiendo con la cabeza, Kuroki dijo. Bueno, entonces preparemos a estos dos para el despegue. Inmediatamente se volvió hacia el resto de los técnicos, que terminaban los ajustes finales, y gritó. Todo el personal, despeje la cabina de vuelo inmediatamente. El Super Décimo y el Garuda II despegarán en un momento. En 2 minutos, las tripulaciones de cubierta habían evacuado la cabina de vuelo mientras los pilotos de las dos aeronaves comenzaban la activación del despegue. Volviendo a mirar las dos aeronaves, Kuroki y Aoki se dirigieron a la superficie por uno de los ascensores. Una vez que llegaron, Aso inmediatamente les preguntó. ¿Está todo preparado para la manifestación? Kuroki asintió antes de responder. Tanto el Super Décimo y como el Garuda han sido preparados y el sitio de pruebas está listo para su llegada. Matsuda asintió con la cabeza y dijo. Buen trabajo, ahora comencemos. Dicho esto, se dirigió al podio y, tras observar atentamente al público, comenzó a hablar. Honorables invitados, quiero agradecerles a todos su presencia. En este preciso momento, sus países participan en una lucha titánica que eclipsa a todo lo que la humanidad haya presenciado jamás. Tras una breve pausa, prosiguió. Entendemos que muchos de ustedes tienen inquietudes sobre nuestra capacidad para combatir la amenaza. Esperamos que la demostración calme sus inquietudes y, a su vez, nos permita trabajar juntos de forma más eficiente. Dicho esto, el director bajó al podio para reunirse con los demás mientras el público susurraba entre sí durante un rato antes de que el fuerte ruido de los aviones atrajera su atención. El público se giró para mirar con asombro y asombro cómo dos aeronaves grandes y muy avanzadas aparecían sobre sus cabezas. Hablaron de nuevo durante varios minutos antes de que Kuroki les informara sobre el Super Décimo y. El Super Décimo y es una aeronave Bertol que la JSDF construyó para combatir a Godzilla en 1996. Cuenta con una combinación de misiles, ametralladoras y armas de energía. Originalmente, debido a la naturaleza de la amenaza en aquel momento, su armamento consistía principalmente en armas para enfrentarse principalmente a Godzilla. Con las mejoras que hemos realizado en las defensas y armas de la aeronave, ahora vuelve a ser un arma viable contra los demás Kaiju. Mientras el coronel impartía la sesión informativa, el Super Décimo y realizó una serie de maniobras para demostrar sus capacidades. Esto incluyó ametrallamientos que demostraron su capacidad para contener un desastre nuclear, así como para devastar una zona que el enorme avión atacaba cuando estaba en movimiento o en vuelo estacionario. Una vez que Kuroki terminó su informe, regresó a su asiento mientras Aoki subía al podio y el Super Décimo y descendía hacia el hangar. Con una mueca de dolor al mirar al público frente a él, el científico y expiloto respiró hondo antes de comenzar a explicar las capacidades del Garuda II. El Garuda II es una aeronave de asalto aéreo diseñada para ataques rápidos contra un objetivo. Si bien se basa principalmente en su velocidad para defenderse de los monstruos, el Garuda II cuenta con un conjunto de armas mejorado en comparación con su predecesor, ya que incluye una variedad de cañones y láseres que le permiten atacar eficazmente a un objetivo tanto por delante como por detrás. Además, cuenta con el mismo blindaje que el Super Décimo y. Al igual que con el Super Décimo y, el Garuda II demostró sus considerables capacidades, centrándose principalmente en las amenazas aéreas. Inicialmente, realizó ametrallamientos contra objetivos terrestres y aéreos de movimiento lento. Posteriormente, se centró en atacar objetivos aéreos de movimiento rápido, algunos de los cuales se acercaban por la retaguardia, a los que el Garuda II respondió con sus armas traseras antes de maniobrar para desplegar sus armas principales. Tras eliminar sus objetivos, el Garuda II regresó al hangar del que emergió. Durante la demostración, el público conversaba en voz baja mientras veía los resultados de las dos aeronaves. Muchos tenían caras de asombro, con una mezcla de miedo y envidia por el poder que creían tener, y se preguntaban si las dos naciones se habían vuelto locas construyendo semejantes abominaciones. Al observar sus rostros, Aso reflexionó, presintiendo que los demás sentían lo mismo.
Si estos dos proyectos los habían dejado atónitos, esperen a ver los nuestros. Mientras Aoki se reunía con el resto del personal de Lunk, Matsuda regresó al podio. Esperamos que esta presentación nos haya convencido de nuestra sinceridad al brindar ayuda contra los Kaiju. Ahora, pasemos a la sala de conferencias principal, donde continuaremos esta discusión. Con esto, el público comenzó a dispersarse, y guardias de seguridad armados los dirigieron a una de las salas de conferencias principales de la sede de Lunk. Una vez que llegó el último miembro del público, la reunión se reanudó cuando la pantalla principal comenzó a activarse y mostró los esquemas de 3 armas enormes más. Matsuda subió al podio una vez más y dijo al público. Además de las armas que les hemos mostrado, tenemos 3 armas más en desarrollo para combatir a Godzilla y al resto de los Kaiju. Por favor, escuchen, ya que nuestro personal de robótica explicará el propósito y las capacidades del proyecto Cyborg. Bajó del podio y volvió a su asiento mientras uno de los científicos se adelantaba y comenzaba a mostrar la pantalla de un Godzilla de aspecto metálico, lo que inmediatamente provocó la exclamación de asombro del público. Nuestro primer proyecto importante en colaboración con Estados Unidos se llama Mecha Godzilla. Diseñado con la imagen del mismísimo Godzilla, está equipado con una amplia variedad de armas y la capacidad de arrasar un área alrededor del monstruo con efectos devastadores. Para su defensa, la armadura de Mecha Godzilla consiste en una versión avanzada del NT-1, junto con un diamante artificial, que puede absorber y desviar armas de energía similares al arma principal de Godzilla. Mecha Godzilla puede entonces usar la energía que absorbe el diamante artificial para operaciones de sistemas o para sus armas principales. Además, puede conectarse con el Garuda II para aumentar la potencia de fuego y la maniobrabilidad. Al bajar, otro científico llegó al podio y la pantalla cambió a la de un robot gigante y corpulento con conos en lugar de manos y una cara parecida a la de un pájaro carpintero. El proyecto que ven aquí en pantalla es Mojera, que construimos con la ayuda de Rusia. Equipado con una armadura base más pesada que los otros 2 cyborgs y con orugas en los pies, puede acercarse para enfrentarse a un monstruo y retroceder para evitar represalias. Inicialmente, decidimos construir una réplica exacta del Mojera original, pero tras una cuidadosa consideración, descartamos la idea, lo que nos ha permitido añadir más armadura y armas a Mojera para darle más potencia a larga distancia. Cuando bajó y un científico chino subió, la pantalla cambió para mostrar una criatura parecida a King Ghidorah con algunas partes cubiertas de metal. La imagen provocó murmullos entre la multitud antes de que el científico en el podio comenzara a informarles. Y este es el Mecha King Ghidorah. Como pueden ver, parte de él consiste en tejido vivo que la UNC recuperó a principios de los 90 de otro King Ghidorah que amenazó al mundo. Con los últimos avances en tecnología genética, hemos podido replicar el tejido vivo necesario para recrear al cyborg. En cuanto a las armas, hemos diseñado mejoras que permiten al cyborg infligir un gran daño tanto en combate cuerpo a cuerpo como a distancia, con una combinación de fuego de energía de sus 3 cabezas y cañones de energía montados en el cuerpo. Una vez finalizada la sesión informativa, Matsuda subió al podio una vez más. Espero que la presentación que han presenciado les haya resultado esclarecedora. Según estos últimos informes, los cyborgs estarán terminados en los próximos 4 meses y podrán desplegarse poco después de que los pilotos concluyan su entrenamiento. Además, nuestros técnicos principales ya deberían estar en la región ayudando a sus respectivos ejércitos a mejorar sus armas para tener más posibilidades de éxito contra los Kaiju. Tras esta sesión informativa, esperamos que puedan asegurar a sus respectivos gobiernos nuestra sinceridad en colaborar con todos ustedes contra los Kaiju. Dicho esto, abrió el turno de palabra. El embajador egipcio y líder de la delegación árabe intervino primero. Gracias por la presentación, ha sido muy esclarecedora. En primer lugar, ¿cómo planean desplegar sus recursos para combatir la amenaza? Matsuda asintió a Aso, quien respondió. Desplegaremos los robots en zonas de operaciones para controlar la mayoría de las amenazas. Una vez que aparezca un monstruo, el robot se movilizará para combatir junto con las fuerzas de la región. Como ya hemos mencionado, si el monstruo al que se enfrenta el robot resulta demasiado poderoso, el resto puede intervenir para ayudar. La respuesta pareció apaciguar al egipcio, quien cambió de tema. ¿Podemos estar seguros de que estas máquinas se utilizarán para lo que tienen planeado? La potencia de fuego de cada una será más que suficiente para conmover a nuestra población, ya que prácticamente no tenemos control sobre su construcción. Además, es evidente que algunos de sus pilotos podrían sentirse inseguros de tener que operar en la región dadas las condiciones actuales. Matsuda respondió.
Al elegir a los pilotos de los cyborgs, el UNC se basó en dos criterios. Son los mejores en el servicio y han demostrado una auténtica dedicación a GCC. Además, nos hemos esforzado al máximo para garantizar que los robots estén bajo el control directo de nuestros comandantes de campo de GCC. El embajador saudí tomó su turno y preguntó. En cuanto a las capacidades de estos Kaiju y la fuente de poder que les otorga esas capacidades, hablo por todos nosotros cuando les pido que me proporcionen todos los detalles de las capacidades de los Kaiju, así como sus contramedidas para enfrentarlos. El personal de mando del UNC se miró entre sí antes de que Matsuda respondiera. Ya hemos entregado esos informes a sus comandantes una vez que comenzó esta crisis. Negando con la cabeza, el embajador saudí continuó. Mis colegas y yo lo entendemos, pero existe la preocupación añadida de que haya víctimas. Vio cómo los rostros del personal del UNC se ensombrecían antes de terminar su declaración. Nuestras instalaciones médicas están desbordadas y creo que las suyas también. Matsuda, Aso y el resto se miraron con tristeza antes de que el director respondiera a su invitado. Lo tomaremos en consideración por el momento. El público refunfuñó al asimilar la noticia. Matsuda hizo una mueca al ver en sus ojos la promesa de que esto no había terminado. La reunión pasó a otros asuntos y 2 largas horas después terminó. Levantándose de su asiento, Matsuda dijo al público. Quiero agradecerles a todos su asistencia a esta reunión y espero que les haya resultado esclarecedora. Las limusinas ya están esperando afuera para llevarlos de regreso a sus embajadas. Al salir todos de la sala de conferencias, varios del público conversaron brevemente mientras asimilaban el contenido de la reunión. Una vez que el último de ellos se fue, Matsuda se volvió hacia Aso y los demás. Entonces, ¿cómo creen que tomaron la noticia? Los demás se miraron antes de que uno de los estadounidenses comentara. Bueno, creo que podría haber ido mejor. Creo que los hemos convencido de nuestras intenciones, pero no les va a gustar la idea de que tengamos armas de increíble poder entre ellos. Diablos. Las demás naciones ya están contentas con lo que hemos hecho. Aso asintió antes de agregar. Ya estamos recibiendo solicitudes de China, Rusia y los europeos para acceder a la tecnología que usamos para las armas. Matsuda se volvió hacia uno de los estadounidenses y le preguntó. ¿Están recibiendo las mismas solicitudes? El estadounidense asintió antes de responderle al director. Sí señor, los embajadores han estado llamando a todas nuestras puertas para poder acceder a la tecnología utilizada en nuestras armas. Matsuda terminó la declaración del estadounidense, pues sabía a dónde iba. Y parece que el presidente y la mayor parte del gabinete están considerando acceder a su petición. Eso provocó un escalofrío entre todos, que consideraban las consecuencias de que las naciones inestables de Oriente Medio accedieran a tecnología de un poder indescriptible. Tendremos que encontrar la manera de afrontar esa posibilidad. Empecemos a desarrollar planes preliminares. Dirigiéndose a Kuroki y Aoki, el director preguntó. ¿Están las 2 naves listas para el combate? El coronel aceptó la respuesta. Sus tripulaciones acaban de completar su entrenamiento y están aptas para el combate. Necesitamos realizar pruebas finales en el Super 10 y el Garuda II, pero una vez que se completen las pruebas, las 2 naves estarán listas para el servicio. Asintiendo en señal de reconocimiento, Matsuda anunció a todos los presentes. Terminen los preparativos cuanto antes. Una vez que los barcos estén listos, los enviaremos a Tachibana-san de inmediato. Bien, si no hay nada más, eso es todo, caballeros. Creo que nos vendría bien un descanso. Con ese reconocimiento, todos se levantaron de sus asientos y regresaron a sus respectivos departamentos, con la mente puesta en qué hacer a continuación, pues sentían que tenían una montaña enorme que escalar. Embajada de Estados Unidos en Irak, Zona Verde, Bagdad, Irak. 17 de marzo, 9:30 am. La embajada estadounidense en Irak a menudo parecía una inmensa fortaleza, incluso para los estándares de su ubicación dentro de la zona verde de la capital iraquí. Esto se debía a la inmensa cantidad de personal y a los consiguientes requisitos para garantizar el funcionamiento eficaz de las instalaciones. Para sus operaciones normales, contaba con una seguridad que casi rivalizaba con la de Fort Knox y los silos de misiles nucleares en Estados Unidos, incluyendo profundos perímetros de seguridad, edificios fuertemente reforzados y 5 entradas altamente vigiladas con equipos de seguridad y detección de última generación. Sin embargo, las medidas de seguridad también persuadieron a quienes detestaban la presencia estadounidense a buscar maneras de eludirla. Mientras esperaba en las escaleras de la embajada de Estados Unidos, Mitchell se volvió hacia su colega japonés y le preguntó: ¿Se encuentra bien, Nishimura-san?
El general japonés gruñó antes de comentar. Pensé que con mi experiencia previa, me adaptaría rápidamente al clima de aquí. Soltando una risita, Mitchell respondió. Si te sirve de consuelo, llevo aquí un tiempo y, a veces, el clima todavía me molesta muchísimo. Sin mencionar lo difícil que es intentar replicar las comodidades del hogar. Ambos veteranos rieron, pues les ayudó a liberar la tensión. Antes de que pudieran decir nada más, el general Ferguson llegó para reunirse con ellos mientras esperaban a los visitantes de la embajada estadounidense. Tras intercambiar cumplidos, Ferguson se puso manos a la obra y preguntó: ¿Cómo están organizados los planes de defensa? Mitchell respondió de inmediato al general. Todas nuestras fuerzas en la ciudad están en alerta máxima y tenemos un cordón estrecho alrededor de nuestras instalaciones. Desde el exterior, podemos atraer columnas de relevo para refuerzos. Asintiendo en señal de aprobación ante los planes de defensa mientras los helicópteros sobrevolaban, Ferguson comentó. Con la seguridad que tenemos aquí, espero que esta reunión se desarrolle sin problemas. Tanto Mitchell como Nishimura asintieron, aunque los dos comandantes no compartían la opinión del superior de Mitchell. Antes de que pudieran hablar más, llegó un ayudante para anunciar la llegada de sus invitados. Frente a la embajada de Estados Unidos, un convoy de limusinas llegó a la entrada con tanques y vehículos de combate de infantería de los ejércitos estadounidense e iraquí, que realizaban tareas de guardia junto con el ejército y la policía local. A la entrada, esperando a los políticos iraquíes, se encontraba el embajador de Estados Unidos en Irak, junto con gran parte de su personal. A su llegada, todos intercambiaron saludos antes de entrar al recinto. Sin embargo, a medida que la delegación se adentraba en las zonas interiores del complejo, los comandantes militares oyeron el sonido de morteros, a lo que Mitchell gritó: «Agáchense todos». La mayoría de los presentes en el complejo siguieron inmediatamente al general estadounidense, pero no todos, ya que la metralla los abatió de inmediato. Al levantarse del suelo, Ferguson rugió: «Averigüen cómo y desde dónde nos están atacando con morteros». Varios soldados estadounidenses se alejaron rápidamente del grupo principal mientras el resto intentaba llevar a los políticos a lugares relativamente más seguros. En cuanto completaron la tarea, los comandantes se apresuraron a unirse a sus unidades o a dirigirse al centro de mando principal que controlaba todas las fuerzas militares en Bagdad. En uno de los edificios con vistas a la embajada estadounidense, varios exploradores observaban la zona con binoculares. Al ver los resultados de las explosiones, transmitieron la información a los equipos de morteros que se encontraban más atrás, preparándose para disparar otra ronda letal de morteros contra el complejo. En cuanto vieron varios vehículos blindados enemigos dirigiéndose hacia ellos, los exploradores avisaron por radio a sus camaradas antes de que la mayoría comenzara a despejar la zona. Los que quedaron se armaron con fusiles AK-47, lanzacohetes y otras armas, ansiosos por matar a algunos de sus enemigos antes de partir hacia Paradise. Mientras los tanques y los vehículos blindados de combate, BZI, se abrían paso hacia las zonas de la ciudad que rodeaban la zona verde, los soldados observaban con cautela, presintiendo que podrían estar siendo emboscados. Lamentablemente, no se equivocaron, pues al comenzar a cruzar las calles y callejones que habían acumulado grandes cantidades de escombros, varios artefactos explosivos improvisados, estallaron, cubriendo las columnas con fuego y esquirlas. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se produjeron varias explosiones más, mientras los grupos de combate eran atacados con misiles y morteros. Varios BZI se formaron mientras el resto intentaba encontrar sus objetivos entre el humo y los escombros. Algunos BZI, principalmente los M3 Bradley, comenzaron a descargar a sus tropas, pero esto los dejó terriblemente expuestos y también terminaron destruidos cuando varios RPG explotaron en su retaguardia. Mientras soportaban una lluvia de misiles y ametralladoras, varios tanques se cansaron de ser blancos fáciles y pronto comenzaron a girar sus torretas para buscar incluso las más mínimas señales de cualquier objetivo. Sin embargo, resultó en gran parte inútil ya que los insurgentes tenían una enorme experiencia y para aquellos tanques que intentaron disparar, todo lo que hicieron fue aumentar la destrucción y la confusión que ocurría a su alrededor. Con vehículos aéreos no tripulados de corto y medio alcance, así como helicópteros, sobrevolando la zona, los comandantes de la base Victoria presenciaron en primera fila la masacre. Con el público observando con expresión sombría, las imágenes del combate mostraron al enemigo disparando varias rondas de morteros y cohetes antes de cambiar de posición.
Las fuerzas del gobierno iraquí, así como las estadounidenses y de otras naciones, avanzaban, intentando alcanzar las posiciones de artillería, pero encontraron una fuerte resistencia mientras los insurgentes cambiaban hábilmente de posición entre las calles destrozadas para evitar represalias antes de volver a atacar a las columnas. Al observar cómo los objetivos eludían su persecución, Ferguson maldijo y preguntó a uno de sus subordinados: ¿Hemos podido atraparlos y destruirlos? El subordinado negó con la cabeza y Ferguson gruñó ante los problemas que enfrentaban sus fuerzas. ¿Hay alguna manera de llegar a ellos rápidamente? Uno de los oficiales que supervisaba la batalla gritó: «Podríamos, señor». Mientras Ferguson y los demás se dirigían a su ubicación, el oficial abrió un mapa digital que mostraba lo que quería decir. La mayoría palideció, mientras que Ferguson y los demás permanecieron impasibles mientras observaban la batalla que se desarrollaba frente a ellos. Tras observar la batalla durante varios instantes, Ferguson se giró hacia uno de los otros y le dijo: «Indiquen a algunas de nuestras fuerzas que sigan estos caminos señalados para llegar a esos insurgentes. Asegúrense de que cuenten con apoyo de artillería». Los demás se volvieron hacia Ferguson, junto con los iraquíes y los miembros de la Fuerza G, conmocionados por las declaraciones del general. Algunos comenzaron a discutir de inmediato, pero Ferguson los interrumpió y dijo: «Tenemos que eliminarlos o corremos el riesgo de que regresen para hacernos daño, ya que creen que pueden hacerlo a su antojo. Al eliminarlos ahora, podemos eliminar una amenaza potencial que ninguno de nosotros necesita en este momento». Muchos se miraron entre sí como buscando consuelo o que alguien propusiera un plan diferente. Sin embargo, nadie lo hizo, y el primer ministro iraquí reconoció las palabras del general al decirle: «Hagan lo que tengan que hacer, solo asegúrense de que esto no vuelva a molestarnos en el futuro cercano». Dicho esto, Ferguson se dirigió a sus compañeros generales y les dijo: «Transmitan estas órdenes de inmediato y estén preparados para brindar el apoyo inmediato». En las zonas que rodeaban la zona verde, las fuerzas combinadas intentaron avanzar a tientas hacia sus enemigos. Finalmente, lograron el éxito al recuperarse de la conmoción y aprovechar la larga y amarga experiencia en la guerra urbana para avanzar contra ellos. Sin embargo, el éxito les llevó tiempo y bajas, y a menudo implicaba la destrucción del área circundante y las inevitables bajas civiles. Al recibir las órdenes, algunos se sorprendieron, mientras que otros estaban ansiosos por intentarlo. Como resultado, la disensión comenzó a surgir en las filas a medida que surgían objetivos contrapuestos, y algunas unidades se disparaban entre sí mientras intentaban restablecer el orden. Si bien la mayoría continuó con el rumbo actual, varias, en particular las unidades estadounidenses, siguieron los nuevos planes de sus superiores. Mientras observaba cómo sus enemigos intentaban destruir a sus hombres, el líder insurgente esbozó una leve sonrisa ante el caos. Al ver que ya habían causado suficiente daño por hoy, activó un enlace de comunicaciones y ordenó a sus equipos de cohetes y morteros que se dispersaran. Volviéndose para observar la acción en primera línea, el líder insurgente indicó a sus hombres que se retiraran lo mejor que pudieran antes de que él también emprendiera su camino a un lugar seguro. Para las fuerzas terrestres combinadas, parecía que el enemigo estaba claramente decidido a resistir y luchar, y eliminarlo requería tiempo, recursos y vidas preciosas. Las tropas terrestres estadounidenses, iraquíes y aliadas sentían que los insurgentes operaban desde fortalezas creadas con su propia potencia de fuego. Gracias a su perseverancia, las tropas lograron lidiar con los insurgentes que se quedaron atrás y matar a todos los que pudieron antes de morir. En cada uno de los puntos fuertes que atacaban, los insurgentes vaciaban todas sus armas a su disposición, a menudo causando daños impresionantes. Una vez que les quedaban sus últimas municiones, los combatientes atrapados se suicidaban detonando las bombas y granadas a su alrededor, logrando así el objetivo de abatir a uno o dos más antes de que les llegara la hora de abandonar este mundo. Al observar cómo la lucha se calmaba, los presentes en el complejo base Victoria se estremecieron ante la destrucción resultante de más de 2 horas de batalla. Las naciones estadounidenses, iraquíes y aliadas, combinadas, sufrieron grandes pérdidas de tropas, con varios tanques y vehículos de combate de infantería prácticamente destruidos, mientras que el resto sufrió graves daños. Si bien infligieron bajas a los insurgentes, no fueron en la cantidad que consideraban un éxito. Además, la destrucción y las muertes de civiles dejaron rostros de enojo en los comandantes y políticos estadounidenses e iraquíes por diferentes motivos. Mientras Mitchell y Nishimura observaban a los políticos iraquíes, que salían de la sala con aire gélido, Nishimura se giró y le susurró: «Bueno, eso podría haber ido mejor». Con un dejo de tristeza en la voz, Mitchell asintió.
Con sus ataques, los insurgentes han causado un daño que supera con creces sus números. Esto les dará munición a todos excepto a nosotros. Esa declaración ensombreció el rostro de los oficiales de la Fuerza G presentes en la sala, mientras consideraban el daño que causaban y su posibilidad de centrarse en la verdadera guerra. Base aérea Al-Dhafra, Emiratos Árabes Unidos. 18 de marzo, 21:40 horas. Debido a la gran presencia de extranjeros y al aumento de las operaciones militares, la seguridad en la base aérea de Al-Dhafra, así como en casi todas las demás bases militares, se había triplicado en número y capacidad. Para muchos, la enorme base aérea parecía prácticamente inexpugnable ante amenazas externas. Aunque ya se habían producido atentados terroristas en la región cercana, todos, independientemente de su rango, sentían que podían trabajar con relativa tranquilidad. Sin embargo, esto generó una arrogancia que los habitantes de la región estaban más que dispuestos a explotar. Considerando las múltiples medidas de seguridad de esta base, los terroristas planeaban una gran sorpresa para sus víctimas. Tras observar las acciones en su objetivo durante semanas, el grupo de guerrilleros decidió atacar. Debido al gran tráfico y al caos persistente, varios grupos grandes de vehículos lograron circular prácticamente sin ser vistos. Por fuera, parecían normales, pero por dentro, llevaban una carga muy especial para los invitados del país. Al acercarse por última vez a la base aérea, los conductores se giraron para observarse mutuamente por última vez antes de susurrar en silencio las palabras que todos los habitantes de la región pronunciaban al entrar en combate. Al avistar la entrada, uno de los camiones aceleró el motor mientras se dirigía al puesto de guardia. Apenas los guardias dispararon varios tiros antes de que el enorme camión chocara contra la entrada y explotara en una enorme bola de fuego. Antes de que nadie pudiera reaccionar, varios camiones más atravesaron las puertas y comenzaron a dispersarse por la zona. Algunos se marcharon para estrellarse contra más edificios o aeronaves, mientras que el resto dejó a hombres armados hasta los dientes. Tomados por sorpresa, los pocos defensores tuvieron muy poco tiempo para reaccionar antes de que los intrusos los aniquilaran rápidamente con ráfagas de disparos. Desplegándose por la enorme base aérea, se pusieron manos a la obra de inmediato, atacando todo lo que veían. En cuestión de minutos, varias secciones de la base, junto con las zonas residenciales circundantes, estaban en llamas. Se produjeron más incendios al estallar los depósitos de munición y combustible en enormes bolas de fuego, junto con los aviones estacionados fuera de los hangares. Los hombres huyeron confundidos, y muchos de ellos fueron abatidos en minutos. Afortunadamente, algunos se armaron de inmediato y comenzaron a defenderse en medio del caos. Entre quienes salían en masa se encontraban los pilotos y el personal de la Fuerza G estacionados en las instalaciones. Al ver el caos a su alrededor, Carter se giró hacia los demás y gritó: «Busquen un arma y disparen». Ante varias explosiones en rápida sucesión, no discutieron con Carter y pronto se unieron a la defensa, tomando M16 y cargadores antes de enfrentarse a sus atacantes. Mientras el grupo principal se enfrentaba a los defensores en el propio aeródromo, otros dos grupos comenzaron a dirigirse hacia la torre de control. Irrumpiendo rápidamente en el interior, varios atacantes subieron corriendo las escaleras antes de llegar rápidamente a la cima. En 3 minutos, el centro de control estalló en una enorme explosión causada por el lanzamiento de granadas y explosivos. Carter estaba ocupado disparando su M16 cuando oyó la explosión desde la torre. «¡Madre mía!». Dirigiéndose a varios de los defensores, el coronel gritó: «Vayan a la torre y encuentren supervivientes. Si hay enemigos, elimínenlos». Los hombres asintieron y comenzaron a correr hacia el edificio dañado mientras Carter y el resto continuaban atacando a los atacantes principales con intensos disparos. Al otro lado de la zona de batalla, el líder de los atacantes observaba con satisfacción su labor. Aunque habían encontrado una fuerte resistencia, era de esperar, lo importante era que ya habían logrado sus objetivos. Los hangares estaban destrozados, al igual que la torre de control. Los depósitos de combustible y municiones ardían sin control, y muchos infieles yacían muertos. De repente, oyó un pequeño pitido y activó de inmediato un pequeño enlace de comunicaciones. ¿Qué pasa? La voz del otro lado de la línea gritó: «Señor, tenemos más infieles en camino hacia su ubicación. Ya hemos establecido controles para enfrentarlos». El líder del ataque asintió antes de responder: «Bien, conténganlos el mayor tiempo posible antes de evacuar. Si no pueden, sepan que ya están en camino al paraíso». Apagó el sistema, se volvió hacia sus hombres y les dijo:
Destruyan todo lo que se les ponga por delante y, si caen, sepan que lo hacen al servicio de nuestro pueblo. Todos los hombres vitorearon antes de volver a la batalla. Agachándose ante varias balas que pasaban incómodamente cerca, Carter devolvió el favor disparando de inmediato a sus asaltantes. Recargando, estaba a punto de disparar cuando vio a un intruso apuntándole directamente. Afortunadamente, al agacharse, un disparo abatió al insurgente. Al girarse para mirar a su espalda, Carter vio a Nobunaga y a varios otros que se acercaban a él. Me alegra verte bien. Antes de que la oficina japonesa pudiera preguntar, Carter le informó. La mayoría de las instalaciones han sido destruidas y tenemos muchas bajas. Antes de poder responder al estadounidense, Nobunaga parpadeó un instante antes de decir. Parece que están a punto de dar los últimos pasos para lograr su objetivo. Todos se agacharon al ver cómo varios morteros pesados explotaban en los grandes aeródromos, dejando enormes cráteres. Al disiparse el humo, Nobunaga divisó varios escuadrones de hombres armados con explosivos enormes que estaban colocándolos en las pistas. Apuntando rápidamente con su tipo 89, les indicó a todos. Eliminen esas fuerzas lo antes posible. Carter y los demás descargaron rápidamente sus armas, pero fue demasiado tarde, pues los grupos de hombres comenzaron a detonar los explosivos, aumentando los enormes agujeros que ya había en los aeródromos. Las explosiones fueron tan potentes que hicieron temblar el suelo bajo sus pies. Al observar cómo las bombas detonaban a su alrededor, el líder del ataque soltó una risita sombría al ver la destrucción que habían desatado sobre sus enemigos. Aunque a él le habría encantado derribar más antes de que llegara su hora de partir, el líder del ataque sabía, en cierto sentido, que tenía una responsabilidad con sus hombres. Silenciosamente, los atacantes comenzaron a retroceder bajo la presión de los defensores de la base. Al ver que se replegaban, los defensores de la base intentaron perseguirlos, pero sus enemigos contraatacaron con ferocidad, obligándolos a moverse con cautela debido a la gran cantidad de escombros que cubrían la base. Mientras la mayoría de los insurgentes se replegaban, otros se escondieron entre los escombros y esperaron a su enemigo con una sorpresa mortal, mientras varias explosiones resonaban por la base mientras se quitaban la vida. En las afueras de la zona de batalla, los insurgentes lo pasaron mucho peor, ya que sufrieron fuertes ataques de refuerzos enemigos, armados con tanques y sus propios morteros pesados, así como helicópteros de ataque capaces de despegar. Al quedarse sin munición para sus propias armas pesadas y con escasa cobertura en el desierto, las barricadas que los insurgentes habían establecido pronto cayeron en un combate feroz, con casi todos los defensores aniquilados. Al reunirse con varios oficiales en un puesto de mando creado apresuradamente, Carter y Nobunaga descubrieron con asombro la gravedad del ataque. Los hangares estaban hundidos, la mayoría destruidos, al igual que la torre de control y, finalmente, el informe de bajas, que incluía también a una cuarta parte de sus propios pilotos. Al revisar sus propios informes, Carter comentó en voz alta. Bueno, esto nos ha dejado sin trabajo durante las próximas semanas. Nobunaga asintió y luego dijo. Así es, a menos que haya bases intactas dispuestas a acogernos. Le entregó un informe a Carter antes de continuar. Sin embargo, no me atrevería a apostar nada. Aún así, creo que deberíamos empezar a organizarnos. Carter solo pudo asentir débilmente al leer la magnitud de los daños sufridos en bases similares de la región en las últimas semanas. Ministerio de Defensa y Aviación, Riad, Arabia Saudita. 21 de marzo, 17:30 horas. Mientras su limusina se dirigía al Ministerio de Defensa y Aviación de Arabia Saudí, tanto Bergen como Carlson revisaron las notas que tenían para la reunión con el Estado Mayor saudí. Si bien comprendían la necesidad de las reuniones presenciales, tanto los almirantes como sus subordinados en la comitiva no estaban de acuerdo con la naturaleza de las reuniones. Bergen se giró para observar el moderno paisaje urbano de la capital saudí y le preguntó al almirante. ¿Estás esperando esto con ansias? Carlson lo miró con cara seria antes de responder. Si eso significa encontrar una manera de tratar con nuestros invitados de manera efectiva, entonces estoy totalmente a favor. Aparte de eso, no. Bergen esbozó una leve sonrisa antes de comentar. Si no les hace ilusión esto, imagínense cómo deben estar sintiendo nuestros anfitriones. Esto provocó una breve risa entre los dos viejos amigos antes de que él se girara y viera que estaban a punto de llegar a su destino y que una gran multitud los esperaba. Respirando hondo, Bergen le dijo a Carlson con tristeza. Bueno, es hora del circo. La almirante asintió antes de que se abriera la puerta. Bergen esbozó su mejor sonrisa para los anfitriones que observaba.
Gracias por permitirnos celebrar esta reunión. El ministro de Defensa saudí asintió antes de responder. Ambos enfrentamos una amenaza común a nuestra propia existencia. Luego se giró y miró a Carlson con enfado antes de continuar. Ojalá más de sus compañeros comandantes nos hubieran acompañado a esta reunión. Bergen esbozó una leve sonrisa sombría antes de responder al ministro de Defensa saudí. Le aseguro que la almirante es tan hábil como todos nosotros aquí y que ignorarla sería un error. Su anfitrión esbozó una leve sonrisa antes de dirigir a los visitantes al complejo. Poco después, se encontraron en presencia de otros miembros del gobierno saudí, con quienes intercambiaron saludos antes de ponerse manos a la obra. En las calles de la abarrotada capital, varios grupos de coches y camiones comenzaron a converger en lugares cercanos al Ministerio de Defensa. Al llegar, la mayoría comenzó a descargar a decenas de hombres, mientras que en otros, varios cargaban contenedores gigantes en las bodegas. A medida que los hombres se dispersaban en torno a su objetivo, los camiones se alejaron para posicionarse en las carreteras que conducen al Ministerio de Defensa y sus alrededores. Más de una hora después, la reunión finalizó, y ambas partes discutieron diversos temas. La reunión se tornó tensa en ocasiones al tratar temas que, mientras Bergen, Carlson y el resto del grupo de Lunk salían del ministerio y se dirigían a sus limusinas, sonó la alarma. Todos se giraron rápidamente para averiguar el origen del disturbio, pero fue Carlson quien lo vio primero al gritar: «Todos a cubierto». Apenas lograron ponerse a cubierto cuando varias explosiones enormes estallaron simultáneamente en todo el complejo, y la fuerza de las explosiones los derribó. Quienes no lo hicieron pagaron con la vida, mientras la metralla llovía a su alrededor. Bergen tardó unos minutos en recuperarse tras las enormes explosiones. Al observar su entorno, oyó disparos durante varios minutos antes de que Carlson le gritara que se pusiera a cubierto. Bergen siguió su consejo rápidamente y se agachó tras una de las limusinas menos dañadas. Mientras las balas resonaban a su alrededor, el almirante buscó rápidamente armas de fuego. Pronto consiguió un M-16 y varios cargadores. Carlson ya estaba disparando contra los atacantes no identificados a pesar de que los incendios y explosiones seguían ocurriendo en los terrenos del Ministerio de Defensa. Centrando la vista al principio en los fogonazos, disparó varias veces con destreza antes de bajar a cubierto. Una vez que el humo empezó a disiparse, tuvo más posibilidades de acabar con sus objetivos, ya que comenzó a eliminar a los que tenía cerca. Cuando Bergen se unió a ella, le preguntó: ¿hay alguna posibilidad de refuerzos? Bergen asintió antes de responder: los refuerzos de las bases del ejército y de la policía están en camino. Se produjeron varias explosiones que los obligaron a agachar la cabeza, a lo que Carlson respondió con varias ráfagas rápidas. Recargando su propio M-16, se giró hacia Bergen y le preguntó: ¿listos para esto? Él se encogió de hombros con impotencia antes de que ambos volvieran a intercambiar disparos con sus atacantes. Tras disparar varias ráfagas, intercambiaron posiciones inmediatamente. Si bien Bergen tenía experiencia con armas de fuego, se limitó a cubrirlos, aunque abatió a varios intrusos. Carlson tuvo mucho más éxito, ya que parecía que la mayoría de las veces cada disparo que disparaba acertaba. Tiroteos similares ocurrieron por todo el complejo mientras los intrusos intentaban entrar y causar el mayor daño posible. Aunque los defensores contraatacaron con fuerza y superaban en número a los atacantes, permanecieron desorganizados mientras los intrusos continuaban su ataque, aunque también sufrieron grandes pérdidas. Mientras caminaba entre la carnicería que lo rodeaba como si diera un paseo normal, el líder de la fuerza de ataque también intercambió disparos con su propio AK-47 contra quienes consideraba invasores de su patria. Escondiéndose tras una cubierta, activó de inmediato un enlace de comunicaciones y preguntó: ¿cómo van las demás operaciones? La voz al otro lado de la línea respondió: los ataques van bien, pero también encontramos resistencia. Por suerte, ya hemos abatido a muchos parásitos. El líder asintió y dijo: bien, continúen su camino y asegúrense de eliminar a los que pertenecen, especialmente al Gran Satán y su perro asiático. Luego, se desvió y reanudó el liderazgo de los hombres bajo su mando, quienes seguían intercambiando disparos entre los escombros que rodeaban el complejo. Al principio, parecía que no avanzaban, pero afortunadamente, casi todos eran luchadores expertos con muchos años de experiencia. Al observar a la oposición, inmediatamente identificó lo que percibió como una brecha en su defensa. Todos los guerreros, síganme, el resto los mantendrá ocupados.
Dicho esto, él y varios otros combatientes comenzaron a acercarse a la entrada destrozada de uno de los edificios del Ministerio de Defensa. Dentro del Ministerio de Defensa, el personal corría de un lado a otro, intentando cumplir sus órdenes sin tener que lidiar con la muerte que acechaba en el exterior. Mientras los generales y príncipes observaban la batalla, uno de ellos se volvió hacia un subordinado y preguntó con dureza: ¿Han avanzado en la derrota de los atacantes? El oficial negó con la cabeza y comenzó a explicar antes de que su superior le gritara: No quiero excusas, destruya a estos intrusos de inmediato. El oficial salió corriendo mientras el general se volvía para observar la acción. Me pregunto qué les hizo decidir atacar aquí. Siendo sincero, desearía que hubieran atacado en otro lugar. Nos ahorra la molestia de defender estos lugares. Todos lo miraron con incredulidad, aunque en secreto coincidían con sus comentarios. De vuelta afuera, Bergen y Carlson llevaban 30 minutos intercambiando disparos con sus enemigos. Tras haber sufrido ya bastantes roces con la muerte, ambos habían abatido a varios de sus atacantes. La mayoría de las veces, era Carlson quien conseguía las bajas, algo que Bergen no tenía problema, ya que ella era más efectiva abatiendo de cerca que él, una idea extraña considerando lo que habían hecho durante la mayor parte de sus vidas, incluso a distancia. Varias explosiones llamaron la atención de ambos y se agacharon de inmediato al oír el sonido de los morteros. Al salir de su escondite, una vez disipadas las explosiones, Bergen y Carlson tuvieron una vista excelente de la carnicería que los rodeaba. Había cadáveres por todas partes entre los vehículos en llamas y los escombros. Sin embargo, muchos combatientes seguían activos en ambos bandos mientras los disparos continuaban a su alrededor. Agachándose mientras varias balas pasaban a su alrededor, Bergen buscó la fuente e inmediatamente disparó varias veces antes de volver a esconderse. Comprobando la cantidad de munición que tenía a mano, Bergen se volvió hacia Carlson y le preguntó: ¿A qué crees que nos enfrentamos? Acercándose sigilosamente para observar la lucha, Carlson respondió con gravedad: Todo el complejo está bajo ataque y ahora mismo pende de un hilo. A juzgar por la masacre que sufrimos, somos el objetivo junto con el Estado Mayor saudí y nuestros enemigos son veteranos. Si tan solo pudiéramos conseguir algunos helicópteros, podríamos revertir la situación. Otra oleada de explosiones hizo que ambos corriesen a refugiarse mientras respondían al fuego contra varios insurgentes. Al reorientarse, Carlson vio a varios de sus camaradas y a sus subordinados dirigiéndolos hacia su ubicación. Alertando a Bergen, la exoperadora de operaciones especiales comenzó a correr hacia la ubicación de sus camaradas mientras intercambiaba disparos constantemente con los atacantes. Una vez reagrupados con sus propias fuerzas, los dos oficiales se reunieron con sus compañeros y comenzaron a formular un plan, basado en sus experiencias en las recientes guerras en Oriente Medio. Mientras intentaban controlar la situación, el grupo reunido escuchó una enorme explosión en el complejo principal. Al girarse para observar, todos hicieron una mueca de dolor antes de dividir sus fuerzas. Carlson entró con varios otros en el complejo principal del Ministerio de Defensa, mientras que Bergen y el resto se encargarían de los intrusos del exterior e impedirían que más intrusos entraran. Al entrar al ministerio, Carlson y los demás alcanzaron rápidamente a los atacantes, quienes abrieron fuego contra ellos de inmediato. Por suerte, se agacharon a tiempo, pues las balas los sobrepasaban. Para sorpresa de la mayoría, ella apuntó rápidamente y disparó varias veces, la mayoría de las cuales impactaron en zonas críticas. El enemigo respondió rápidamente, pero ella logró ponerse a cubierto mientras esperaba otra oportunidad para disparar a sus asaltantes. Mientras la sala se estremecía bajo sus pies, el Estado Mayor saudí intentó coordinar una respuesta, ya que los intrusos habían entrado en los edificios principales del complejo. Al ver que los insurgentes habían penetrado, algunos comandantes de seguridad ordenaron a sus fuerzas que los ayudaran, mientras que el resto les indicó a sus hombres que lucharan para salir y dejaran a los demás a su suerte. En tierra, Bergen y el resto intentaron lidiar con los atacantes restantes que no se habían infiltrado en los múltiples edificios. Mientras Bergen y varios otros permanecieron en posiciones estacionarias intentando establecer contacto con cobertura aérea, el resto intentó despejar las zonas circundantes. A medida que llegaban refuerzos a la batalla y se consolidaban en posiciones defensivas, grupos de combate mixtos se dispusieron a despejar las zonas urbanas circundantes donde se habían atrincherado los insurgentes. Con fuego de cobertura de los vehículos blindados y los vehículos de combate de infantería, escuadrones de hombres comenzaron a abrirse paso hacia las fortalezas urbanas que los atacantes fortificaron durante su asalto a los edificios del gobierno saudí.
Aunque temporalmente tuvieron la ventaja, los atacantes operaban bajo una enorme presión a medida que llegaban refuerzos enemigos. Varios ya se retiraban de forma desorganizada y, aunque el resto se mantuvo firme, sufrieron numerosas bajas al quedarse sin misiles antitanque y armas antiaéreas. Mientras varias escuadras de A-64 y Mi-24 llegaban a la zona, sus pilotos observaban con asombro la furia de la batalla bajo sus pies. Mientras algunos disparaban al azar con sus ametralladoras a objetivos de oportunidad, el resto esperaba información precisa antes de desplegar su potencia de fuego, ya que se encontraban en una zona urbana densamente poblada. No tendrían que esperar mucho, ya que los comandantes de tierra, eufóricos con su presencia, comenzaron de inmediato a transmitir la ubicación de los objetivos a los escuadrones de helicópteros. Si antes los insurgentes se sentían presionados en tierra, el sonido de las aspas giratorias, seguido de la visión de la enorme nave de la muerte suspendida en el aire, les provocó escalofríos, pues muchos creían que la muerte venía directamente hacia ellos. Algunos apuntaron sus armas hacia los helicópteros mientras estos desataban su potencia de fuego, matándolos a todos en segundos. La vista fue suficiente para sobrecoger a las fuerzas terrestres, incluso a los estadounidenses que habían servido en Irak, Afganistán y otros lugares de Oriente Medio. En los principales recintos del Ministerio de Defensa saudí, se libraron duros combates, ya que los atacantes, superados en número, lograron contener a los defensores. Con experiencia adquirida en todo Oriente Medio, obligaron a las fuerzas gubernamentales y a sus aliados a luchar con tesón por cada baja. Aunque no alcanzaron a los príncipes ni a los generales, los insurgentes mataron a varias docenas de personas y causaron enormes daños en las habitaciones a las que lograron acceder. Abriéndose paso por los pasillos y habitaciones, Carlson eliminó con maestría a sus objetivos con 1 o 2 disparos de su M-16. Varios de sus compañeros la seguían de cerca, eliminando a sus propios objetivos y asegurándose de que no quedaran más enemigos. Fue un proceso lento y mortal, en el que incluso los veteranos cayeron en emboscadas de enemigos con mucha más experiencia en combate, de las que apenas lograron escapar con vida. Mientras ella y su grupo se dirigían hacia donde se encontraba otro grupo de insurgentes, oyó disparos al final del pasillo. Haciendo señas a sus camaradas, se dirigió en silencio hacia el sonido de los disparos, que encontró varios minutos después. Sin perder tiempo, apuntó y empezó a disparar a sus oponentes, quienes se dieron cuenta demasiado tarde de que ella estaba allí con 1 o 2 disparos cada uno. En poco tiempo, los últimos insurgentes habían sido eliminados. Los únicos que quedaban en pie eran aliados. Abriéndose paso entre los cadáveres, se encontró con un coronel que saludó con rigidez. ¿Hay más objetivos en la zona? El coronel le respondió a Carlson con profesionalidad, aunque un poco vacilante. Negativo, nos hemos encargado de todos los enemigos en el complejo. Estamos investigando nuestras propias pérdidas. Carlson asintió y dio las gracias antes de irse a buscar un lugar desde donde pudiera contactar con sus colegas del exterior. En pocos minutos, estaba en línea. Soy yo. ¿Cómo van las cosas? La voz al otro lado se encogió de hombros, exhausta, antes de responder. Ya casi hemos terminado aquí. Lo último de la resistencia ha cesado. Bergen hizo una pausa antes de continuar. Es un caos total. Decenas de muertos y varias docenas de vehículos destruidos. Aún estamos revisando nuestras bajas, pero parece que tuvimos suerte. Quienquiera que haya organizado esto bien, hizo un trabajo minucioso. Tras respirar hondo, Carlson comentó con un tono igualmente exhausto. Bueno, aquí también es un desastre. Hicieron un trabajo muy minucioso y también dejaron muchos muertos. Uno pensaría que tendremos otra reunión de inmediato. Bergen negó con la cabeza y comentó con cansancio. Después de esta masacre, no lo creo. Además, se convertiría en una pelea a gritos si lo hiciéramos. Hemos establecido un puesto de mando de campo para coordinar la situación. Carlson asintió y dijo. Me reuniré con ustedes enseguida. Quiero hacer una inspección, a ver si encuentro algo sobre la identidad de nuestros atacantes. Dicho esto, ambos se despidieron mientras ella comenzaba a abrirse paso entre los escombros, comprobando si podía identificar a algún sospechoso. Habló brevemente sobre las acciones de los soldados que no pertenecían a la Fuerza G y lo tuvo en cuenta para pasárselo a sus colegas más tarde, como referencia futura, mientras evaluaban la locura que acababan de soportar, pero que no querían soportar. Casa Blanca, 25 de marzo, 19:53 horas.
Cuando el servicio secreto le dio permiso para entrar a la Casa Blanca, el embajador Okamura reflexionó sobre el hecho de que se había familiarizado mucho con el diseño de la casa del presidente de los Estados Unidos. Al cruzar el pasillo, Okamura vio inmediatamente a Redford y se dirigió hacia él. Al ver bien el rostro del secretario de Defensa estadounidense, Okamura le preguntó a su compañero veterano de guerra: ¿Estás bien, Redford-san? Redford asintió antes de añadir: no he dormido mucho, pero claro, ninguno de nosotros. Hizo una breve pausa antes de admitir, medio en broma: me sorprende que ninguno haya ingresado en el manicomio. Okamura hizo una mueca por un momento antes de pensar en la situación que él mismo estaba enfrentando antes de responder. Bueno, tal vez no sean pequeñas bendiciones que la gran tarea que tenemos pueda ayudarnos a superar estas dificultades. Redford asintió y respondió: supongo que tienes razón en eso. De hecho, de vez en cuando, miro fotos de la guerra anterior para recordarme lo que está en juego y a qué nos comprometimos. Antes de que pudieran continuar la conversación, un agente del servicio secreto se acercó y les anunció a ambos, mientras se concentraba en Redford: señor, los demás delegados llegarán en breve. Redford asintió y se volvió hacia el embajador japonés. Muy bien, mejor nos vamos. Su colega asintió y se dirigieron al despacho oval, seguidos por el resto de los delegados. El presidente Calhoun y la mayor parte del Consejo Nacional de Seguridad ya estaban allí, y el resto llegaría poco antes de la llegada de los delegados de Oriente Medio. Tan pronto como vio llegar al secretario de Defensa y al embajador japonés, el presidente puso su mejor sonrisa política y le dijo a Okamura: quiero agradecerle por llegar a esta reunión con tan poca antelación. Sin inmutarse por el tono de Calhoun, Okamura respondió: no se preocupe, señor presidente. Me he acostumbrado a asistir a reuniones con poca antelación. Tras una breve pausa, continuó: le aseguro que Tokio se ha puesto en contacto conmigo para expresarle las opiniones que mi país pueda tener sobre la reunión de esta noche. Padminer dejó escapar un bufido antes de decirle al embajador japonés oficial de Lunk: esto debería ser interesante verte jugar en múltiples lados en el medio. Mientras Redford lo sujetaba suavemente, Okamura respondió a Miner: le aseguro que mis compatriotas son quienes más se juegan el éxito en esta guerra y que, a pesar de nuestros recursos, la llevaremos hasta el final. Dirigiéndose a Redford y a algunos de los demás estadounidenses que formaban parte del UNC, continuó: nuestros aliados opinan lo mismo, y cualquiera que desee unirse a nosotros para combatir esta amenaza será más que bienvenido. Miner estaba a punto de responder a esa declaración, pero un agente del servicio secreto apareció en la sala para anunciarles la llegada de los delegados de Oriente Medio. Todos se giraron instintivamente al ver la llegada de los embajadores de los países árabes al despacho oval. Tras estrechar la mano de los estadounidenses y los japoneses, los embajadores ocuparon sus asientos antes de que comenzara la sesión de esta noche. Dirigiéndose a los embajadores árabes, Calhoun inauguró la reunión. Quiero agradecerles a todos por aceptar la invitación. Tenemos muchos asuntos que tratar y esperamos que fortalezcan la alianza y la amistad entre nosotros. Dirigiéndose al secretario de Defensa y al embajador japonés, el presidente estadounidense comentó con tono gélido: como nos han dicho, estas alianzas son nuestra única oportunidad para sobrevivir a esta crisis. El embajador egipcio asintió antes de responder: sí, realmente tenemos mucho que discutir. Luego se dirigió a toda la sala. Si bien agradecemos la ayuda que nos han brindado, creemos que sus acciones demuestran lo contrario. Redford, Okamura, Lawrence y varios más tragaron saliva mientras el resto permanecía en silencio absoluto mientras el embajador saudí repartía varias fotos que mostraban los devastados campos de batalla. Tras ver la última, Okamura respondió: les aseguro que los comandantes comprenden perfectamente sus órdenes y las han seguido al máximo de su capacidad. Con un tono gélido, el embajador saudí se volvió hacia el embajador japonés y dijo: ¿de verdad? ¿Cómo explican los resultados? Lo que usted y sus fuerzas han hecho durante los últimos meses los ha superado con creces en la destrucción que hemos tenido que sufrir. Redford se irguió de inmediato y miró al embajador directamente a los ojos. Habría sido infinitamente peor. O sus países habrían sufrido daños devastadores o el precio de la victoria habría sido demasiado alto para cualquiera que sobreviviera. Aunque Calhoun, Miner y varios otros disfrutaron del intercambio, el presidente sintió que debía intervenir. Tranquilos todos. Embajador Okamura, como puede ver en estas imágenes, ¿cree que los embajadores tienen razón? Tras respirar hondo para tranquilizarse, dijo: solo puedo decir que hemos tomado todas las precauciones posibles para minimizar los daños y las bajas, y seguiremos haciéndolo.
Si tiene alguna sugerencia para ampliar dicha cooperación, la consideraremos. El embajador egipcio asintió antes de decirle a Okamura. Tenemos una lista de sugerencias que nos gustaría que usted conociera y ya hemos enviado la misma información a Tokio. Le entregó la información al embajador japonés antes de regresar tranquilamente a su asiento. Al revisar sus propias copias, todos los miembros del UN tenían expresiones sombrías en sus rostros antes de que Okamura les dijera a los demás en la oficina oval. Como dije antes, revisaremos esta información que nos han presentado. La mirada en los ojos de los árabes decía suficiente de lo que pensaban de la respuesta. Al ver la necesidad de cambiar la situación y encauzar las cosas, Redford comentó a los invitados. Hay una manera de mejorar nuestras relaciones. Hizo un gesto con la cabeza a uno de los asistentes, quien activó una pantalla que mostraba imágenes de instalaciones destruidas, todas ellas destrozadas por la mano del hombre. Pueden ayudarnos con la situación de seguridad que se ha estado desarrollando últimamente. Los embajadores árabes reaccionaron con recelo ante esta declaración, antes de que el embajador saudí dijera con dureza. Les hemos brindado toda la ayuda posible. Si hay alguna debilidad, es su responsabilidad, por múltiples razones. Redford lo pensó un momento antes de responderle al egipcio. Quizás, pero ustedes mismos puedan hacer más para ayudar a rectificar la situación de seguridad. Nuestros análisis de los incidentes recientes muestran que al menos algunos de ellos contaron con ayuda interna. Esto desató un torrente de ira en la delegación árabe, que reprendió con furia los comentarios del secretario de Defensa estadounidense. Aunque esto agravó los dolores de cabeza que sentía Calhoun, él y los demás comprendieron el punto del secretario de Defensa y este intervino. Caballeros, tranquilicémonos un momento. Cuando el ruido disminuyó, el presidente de Estados Unidos continuó. El secretario de Defensa sí plantea un punto importante. Los ataques, particularmente a la escala que hemos visto últimamente, presentan un desarrollo preocupante. El embajador egipcio asintió solemnemente antes de decirle al presidente. También compartimos su preocupación y mis colegas y yo le aseguramos que estamos tomando todas las medidas posibles para lidiar con los elementos inquietos. Los miembros del KNU intercambiaron una mirada mientras intercambiaban un pensamiento silencioso tras escuchar el pronunciamiento de los embajadores árabes. Tras un largo silencio, Okamura le dijo al egipcio. Quizás debería reconsiderar sus tácticas para lidiar con estos elementos inquietos. El egipcio se giró para mirar a Okamura con un gruñido furioso antes de comentar. Si lo hacemos, eventualmente nos aplastarán y entonces, ¿quién crees que será su próximo objetivo cuando nos hayamos ido? Tenemos que detenerlo de raíz antes de que se manifieste. Antes de que los argumentos pudieran avanzar más, Calhoun intervino. Con eso basta por ahora, caballeros. Dirigiéndose al embajador egipcio, el presidente de Estados Unidos declaró. Si bien comprendemos la situación en la que se encuentra, también valoramos la noción de los derechos humanos, ya que creemos que se gana el apoyo de la gente en una emergencia, independientemente de los desacuerdos que puedan surgir. El embajador saudí respondió. Quizás, pero a veces puede que no sea adecuado para la situación actual. Hizo una breve pausa antes de continuar. ¿Hay alguna manera de que puedan ayudar en ese aspecto? Mientras sus anfitriones se preparaban, el embajador saudí concluyó diciendo. Encuentren la manera de abordar el problema de Palestina y entonces nos encontrarán trabajando con ustedes. Calhoun respondió inmediatamente a las palabras del embajador. Le aseguro que estamos haciendo todo lo posible para resolver la situación y que se están considerando todos los planes para calmar las tensiones. El egipcio se estremeció antes de decirle al presidente. ¿De verdad lo han intentado todo para obligar a los israelíes a priorizar la paz sobre sus propios intereses? Por lo que el mundo ha visto, es la misma historia de siempre. Ustedes se convierten en sus títeres. Incluso cuando han intentado un avance, se echan atrás en el último minuto, incluso cuando la vida de sus compatriotas está en juego. La mayoría de los estadounidenses se enfurecieron, mientras que Redford y el resto guardaron silencio antes de que Miner respondiera con dureza. Les aseguro que hemos hecho todo lo posible para calmar las cosas entre israelíes y palestinos. Quizás ustedes puedan hacer más para controlar a los palestinos. Gruñendo, el embajador jordano le dijo a Miner. Hemos hecho todo lo que hemos podido y, de hecho, los hemos superado. A cambio, hemos pagado el precio con intentos de asesinato. ¿Qué ha hecho usted? El asesor de Seguridad Nacional estaba a punto de responder cuando Calhoun intervino. Entendemos su postura y trataremos de adaptarnos a ella. A su vez, esperamos sinceramente que usted comprenda nuestra postura al respecto y que no podemos negociar sin buena fe.
Una forma de lograrlo es convencerlos a todos de que comiencen a negociar con Israel. Los miembros de la delegación árabe intercambiaron una mirada antes de que el saudí le dijera al presidente: me temo que en esta etapa no sería posible. De hecho, hablando por mí mismo, creo que prefiero comer cerdos que negociar con una entidad que mantiene a mis compatriotas y creyentes en la peor forma de esclavitud imaginable. Al mirarlos a los ojos, Redford sintió que hablaban muy en serio, pero intentó razonar con ellos. Les guste o no, tendrán que trabajar juntos y mejor que lo hagan ahora. Porque estos Kaiju no perdonarán a nadie. Okamura añadió. Trabajando juntos, también podrán reducir las bajas entre sus fuerzas. Asintiendo con la cabeza hacia uno de los otros, continuó. Como pueden ver, en los últimos enfrentamientos armados entre árabes e israelíes, ambos bandos han sufrido numerosas bajas y, además, han retenido recursos que podrían haber sido vitales para combatir eficazmente a Godzilla y al resto. Por fin, esto nos aliviará la presión. Los árabes se miraron unos a otros antes de que el embajador egipcio le dijera al embajador japonés. Ya hemos dejado muy clara nuestra posición y creemos que no hay nada que discutir sobre este asunto en este momento. Kano asintió y dijo en un tono igualmente severo. Yo también estoy de acuerdo y espero que entiendas que nunca podremos negociar nuestra propia posición, particularmente lo que sucedió con mi predecesor. La sala quedó en silencio durante varios momentos antes de que Redford intentara cambiar a otros asuntos. Entonces, ¿cuál es el estado de sus fuerzas? Los embajadores saludaron con la cabeza a sus agregados, quienes insertaron varias memorias USB en las computadoras de la sala. En cuestión de segundos, estadounidenses y japoneses obtuvieron la información solicitada, y el egipcio habló primero. Como pueden ver, esperamos que puedan reabastecer nuestras fuerzas lo antes posible con sus armas más modernas. Además, nos gustaría aumentar la cooperación entre nuestras respectivas fuerzas militares. Tanto los estadounidenses como los japoneses se miraron durante varios momentos antes de que Calhoun respondiera. Tendremos que hablarlo más tarde, pero creo que podemos conceder la mayoría de sus solicitudes. Okamura añadió. Yo también tendría que participar en el acuerdo con el presidente y creo que mis superiores en Tokio lo están considerando ahora mismo, ya que recibieron una solicitud similar recientemente. La reunión se prolongó hasta bien entrada la noche, mientras seguían discutiendo los detalles de los problemas que les aquejaban, a veces con vehemencia. Tras una larga noche, Calhoun respiró hondo antes de decir. Quizás sea hora de que algunos nos retiremos por ahora, ya que parece que no podemos lograr nada más para la reunión. Los demás presentes asintieron con cansancio y pronto comenzaron a salir. Antes de partir, Redford, Okamura y los demás comandantes de la Fuerza G echaron un vistazo al presidente y a los embajadores árabes, y sus expresiones les dieron escalofríos. Mientras caminaban por el pasillo, el secretario de Defensa estadounidense se giró para mirar al embajador japonés y le preguntó. ¿Qué cree que acaba de pasar ahí? Okamura negó con la cabeza antes de responder. Creo que se han hecho tratos secretos con nosotros, sin que nadie se dé cuenta. Tras detenerse un momento para mirar a su alrededor, añadió. Les pido disculpas si los hemos puesto a ustedes y a los demás en una situación incómoda con su presidente. Redford negó con la cabeza antes de responder. No se preocupen demasiado. Yo también siento la misma preocupación por el presidente y el resto del gabinete. Aunque creo que comprenden la gravedad de la situación, no creo que la hayan aceptado del todo. Tras una breve pausa, para asimilarlo, creo que deberíamos estar muy atentos a la situación aquí en Washington. Okamura asintió antes de añadir. Creo que tendremos que intensificar las actividades en todas nuestras embajadas para comprobar si el mundo está realmente comprometido, porque si no, me temo que todos nuestros esfuerzos serán en vano. Todos asintieron antes de que Redford comentara. Bueno, entonces tendremos que hacer todo lo posible y esperar tener suerte. Los demás asintieron, aunque sus rostros aún mostraban rastros de preocupación mientras partían hacia sus respectivos destinos. Sede de campo de Lunk, Manamá, Bahrein. 1 de abril, 4:30 am. Para quienes trabajaban en el cuartel general de forma permanente, una jornada rutinaria consistía principalmente en aburrimiento, interrumpido por breves episodios de terror, principalmente a manos de los habitantes de la región. Si bien no tenían que pasar por lo que sus superiores o camaradas debían pasar, aún tenían un trabajo importante, ya que el equipo que utilizaban formaba parte de la enorme red de comunicaciones que coordinaba la gran fuerza desplegada en la región. Mientras entraba al centro de comando principal, Tachibana se volvió hacia el oficial de guardia y le preguntó, ¿algo de interés hoy? Sin perder de vista las actividades de los demás, el oficial de guardia respondió.
Parece que todo se ha calmado. Hemos visto a los monstruos de vez en cuando, pero hasta ahora nada concreto. Tachibana asintió antes de preguntar. ¿Hay alguna novedad sobre esos incidentes? El oficial de guardia negó con la cabeza. Nada nuevo. Habíamos estado rastreando a Godzilla, pero tras cada hundimiento, desaparece. Además, la mayoría de los incidentes han ocurrido en una zona extensa. Al observar uno de los mapas en pantalla, Tachibana detectó los numerosos recursos de vigilancia que ya se encontraban en la zona, así como las enormes fuerzas militares en las zonas vecinas. Aunque resultó ser un riesgo, había dispuesto sus fuerzas para crear una gran reserva. Todos estuvieron de acuerdo, aunque algunos temían que se quedaran sin personal si se enfrentaban a uno de los kaiju más poderosos. Asintiendo con la cabeza, Tachibana respondió. De acuerdo, estaré en mis aposentos. Avísenme si ocurre algo. Estaba a punto de partir cuando empezaron a sonar las alarmas, y el oficial de guardia ordenó de inmediato a los oficiales de menor rango que se pusieran en contacto de inmediato. Corriendo hacia una de las consolas, el oficial de guardia preguntó a uno de sus hombres. ¿De dónde viene la señal? El operador respondió. Está en el Golfo de Aden, están llegando las coordenadas. Acabamos de recibir audio y vídeo. Tachibana gritó de inmediato. Ponlo en la pantalla principal. A los pocos segundos de publicarse la grabación, su rostro adquirió una expresión sombría ante la mirada de la mayoría de los demás al ver quién era. Tras unos minutos, Tachibana se volvió hacia uno de sus subordinados y le pidió. Abre el mapa del Mar Rojo con todos los incidentes marítimos recientes. En cuestión de segundos, el mapa de la región apareció junto con las imágenes del ataque al barco, a lo que Tachibana preguntó. ¿Están nuestras unidades de vigilancia listas para partir? Uno de sus subordinados asintió, a lo que Tachibana respondió. Entonces, ordénales que se acerquen a la zona para vigilar el objetivo. Alerta también a todas las fuerzas para que se preparen para un repliegue inmediato. JDS Uiga, Mar Arábigo 5:30 am. Ya en el puente, Omori estaba ocupado observando el horizonte cuando recibió noticias de Baren sobre el naufragio y el autor del atentado. Tras analizar la información un minuto, Omori se giró hacia uno de sus compañeros oficiales y gritó. Indiquen a todos los barcos que se dirijan a sus puestos de combate y contacten a los demás. 3 minutos después, tanto Bergen como Carlson llegaron a tierra y antes de que Omori pudiera preguntar, Bergen dijo rápidamente. Acabamos de recibir un aviso de Omori-san y estamos a punto de partir también. Carlson dijo entonces. En este momento, Godzilla está fuera de nuestro alcance. Si nos acercamos a velocidad de flanco, tardaremos 4 horas en alcanzarlo y varias horas más si planeamos enfrentarnos a Godzilla eficazmente. Hizo una breve pausa antes de añadir. Afortunadamente, todas las naves de nuestras respectivas fuerzas de tarea acaban de completar una desrepetición y estamos listos para iniciar una incursión a toda velocidad. Omori asintió antes de decir. Ya casi terminamos aquí y nos reuniremos con ustedes en breve. Nuestras demás fuerzas han sido alertadas y muchas de ellas están convergiendo hacia la zona. Dicho esto, la transmisión cesó y el almirante se giró para mirar hacia los buques de guerra que rodeaban el suyo. Algunos aún tenían buques de reabastecimiento junto a ellos, aunque Omori se enteró, justo antes de que el cuartel general lo contactara, de que estaban a punto de terminar. Mostrando un mapa de la posible zona de batalla y las fuerzas disponibles, Omori esperaba que terminaran pronto, pues, ante la posibilidad de una batalla en curso, sentía, como todos los comandantes de campo de la Fuerza G, que necesitaba estar presente. Alrededor del Golfo de Aden, el Mar Rojo y el Mar Arábigo sobre el terreno, varias unidades terrestres ya estaban en movimiento, preparándose para dirigirse al suroeste, aunque algunas permanecieron para hacer frente a las amenazas de otros kaiju. Mientras algunos abordaron los C-17 disponibles, la mayoría abordó camiones de plataforma que pronto partieron hacia la costa este. Policías militares de todas las naciones de la zona ayudaron a cubrir y dirigir la gran cantidad de fuerzas que se dirigían por las carreteras de la costa este al oeste de Arabia Saudita. En una base aérea, decenas de cazas y aviones de carga ocupaban las pistas. Los cazas estaban completamente cargados y abastecidos, mientras que los aviones de carga realizaban la mayor parte de las operaciones. Decenas de camiones y tanques, todos repletos de tropas y vehículos, se dirigían a las bases. A medida que cada vehículo llegaba a las bases, descargaban su carga, que los controladores dirigían inmediatamente a los C-17 y otros enormes aviones de carga que los esperaban. En un C-17 en particular, varios comandantes del UNC se preparaban para viajar al suroeste.
Mientras se disponían a abordar su avión, un ayudante corrió hacia ellos. Señor, el general Tachibana está aquí. Eso llamó la atención del grupo, que estaba ocupado recogiendo sus cosas y revisando los últimos informes de situación. Todos se pusieron firmes al llegar el general. Quería informarles antes de que se dirijan a la ubicación de Godzilla. Los demás asintieron antes de que Tachibana continuara, señalando uno de los mapas. Una vez que lleguen, asumirán el mando general de todas las unidades de la Fuerza G en estas zonas. Ninguno de los oficiales negó con la cabeza. Todos tenían una expresión seria y determinada antes de que Tachibana sonriera y dijera: «Buena suerte, caballeros». Dicho esto, descendió del avión y se alejó del C-17 mientras rodaba por la pista antes de ascender para unirse a la enorme flota de aviones que se dirigía al suroeste.